San Pablo, apóstol, como modelo de conversión, de sanación y de anuncio de Jesús el Señor. Nos dice: doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. A mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia, y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. Y recordando que tenemos como tema cómo sanarse de las heridas que bloquean el uso de los carismas. La primera cosa que bloquea justamente el anuncio de lo que o del que hemos encontrado es la herida de nuestros pecados del pasado. Te ata. Imaginemos, por ejemplo, una persona conocida como prostituta en Madrid, no sé cómo se... De repente encuentra a Jesús y se convierte. Y se le dice: por favor, ¿puedes darnos una enseñanza? Y mirar en las caras de las personas que ya para muchos han ido dándole dinero, se han acostado juntos, no sé, la han usado como objeto, pero esa persona ya no tendrá valentía de aparecer. Prefiere vivir disfrutar de Jesús para que nadie la juzgue. Porque cuando aparezca al público, entonces, ¿pero quién es esta? No es, no sé, la chica que estaba, no sé, en la calle, no sé, esperando, no sé. Y eso justamente, ese pecado, esa vergüenza, que su pecado le habrán vestido, no le permitirá anunciar a Jesús. Y ya se quedará así. Nunca serás testigo de Jesús teniendo esa vergüenza. Y aquí justamente, en lo que hemos leído, San Pablo se convierte en el modelo. ¿Por qué? Porque se curó de la vergüenza. Sus pecados del pasado no le importa. Porque hablan de ellos sin miedo, sin nada, sin problema. Ya me conocéis, yo que era
diciendo, a mí que antes era un blasfemo. Para un judío eso es grave. Blasfemo. Blasfemar. A Jesús se le mataron para él, como lo decíamos en la otra charla. Blasfemar. Un perseguidor. Y sabemos lo que eso significa. Asesinar a los que creen en Jesús. Y un insolente, usando su lenguaje, no sé, o con todo lo que esa palabra puede. Y todo eso no tiene vergüenza diciéndolo. A los que lo conocen o no lo conocen, porque Jesús lo liberó de su vergüenza. Podemos decir entonces que nuestro encuentro con Jesús nos libera de verdad de nuestro pecado cuando nos sanamos de la vergüenza que ese pecado nos causa, hasta llegar a poder hablar de ese pecado a una persona, a dos o a muchos sin problema. Y eso, como lo hemos ido diciendo acerca de sanar las heridas, claro que en la confesión hay los que se convirtieron, pero que no se confesaron, que no abrieron su herida por vergüenza y tienen problemas justamente en su interior, porque hay dolor que tiene de esos pecados, los sigue atando y no pueden ser testigos de Jesús, no puede ser, llevando esas ataduras, lazos y cadenas. Porque hablando de su pasado con libertad, eso se convierte en una enseñanza, claro. A mí me conocéis, yo que era, pero ahora que no soy. Porque ha pasado algo en mi vida. Lo he encontrado, tiene cara y nombre, se llama Jesús, ha cambiado mi vida. Y es el testimonio de San Pablo. Y cuando no se habla del pasado, lo mismo que un día hablábamos de cómo dar testimonio de manera sencilla, describir su estado antes, de manera clara. Es que no podía mover mi pie. Era totalmente como fuera algo paralizado. Entonces, eso que describir, fue a muchos médicos y nadie podía descubrir qué enfermedad tenía. Y sufría, me dolía, no dormía. Una descripción. Y el segundo paso, ¿qué pasó? Entonces fui a una oración, o pasó eso y eso. Y desde entonces, ya estoy bien, camino, no tengo dolor, duermo bien. Y alabo a Jesús que me sanó en aquel día, en aquel momento. Y así una alabanza de manera sencilla se hace así. Y en relación con el del alma, se tendría que ser lo mismo. Como San Pablo dice, su testimonio no consiste en una sanación de enfermedad del cuerpo físico o enfermedad física. Es su alma que estaba enferma. Describe, yo era tal. Y lo ha ido haciendo así, siempre cuando tenía que hablar de eso. Y lo ha ido repitiendo muchas veces. Porque eso justamente provocaba conversión. Claro. Cada persona convertida que da testimonio de verdad, siendo de verdad convertida a Jesús, ese testimonio ya arranca a otras personas.
Pero como el demonio ya ha paralizado a muchas personas convertidas, nadie justamente, no sé, o pocos. Hay muchos realmente que podían ayudar a los demás que nunca lo harán. Totalmente paralizados. Esa vergüenza que van a decir, que me van a juzgar, que no sé qué. Y San Pablo levantando la mano. ¿Yo qué era? Blasfemo, perseguidor, insolente. Eso justamente abre la puerta a ser testigo. Primero, San Pablo nos conduce por el camino de la sanación de nuestra vergüenza a confesarse de verdad. Desenrollar tu herida ante Jesús misericordioso. Es más fácil que uno hizo muchos abortos que decir su número. Porque muchos puede ser 2. Pero si son 10, entonces es más costoso decir. Es más fácil decir que uno comete actos impuros que decir que se masturba. O sea, claro. Y cuando se le pide añadir veces o frecuencia, entonces el problema... Y eso es la manera de desenrollar ante Jesús tu herida totalmente, sin querer esconder nada. Aquí estoy, Jesús, con mi enfermedad, y no cuesta nada. No es un libro que vas a leer en el confesionario, solo número y especie. Número y especie. Pues se puede ir a contar su vida a una persona, a tu director espiritual, a un amigo, pero en la confesión no es el momento. Es el momento realmente que uno viene y dice cosas con precisión, pero cosas de manera clara. Y ya el Espíritu Santo es el que nos... Entonces cuando uno se confiesa bien, es una puerta abierta a poder un día contar a una persona o 2 de lo que se curó. Porque de lo que todavía no se ha curado, no se habla. Por eso cuando una persona empieza a contarte, es que me pasó eso y eso y eso, hay que decirle con toda seguridad que tiene 80% de sanación. Si no lo he dicho bien, sin justamente ir escondiendo, es que yo era una chica muy lujuriosa, pero sin decir de lo que hacía. Solo se queda con ese título, no sé, ya, sin nada, sin abrir justamente ese infierno, ese túnel de maldad. Para que la luz salvadora, sanadora de Jesús entre poderosamente sanando, creando de nuevo, liberando. Es un momento de encuentro con Jesús, la luz, para que todas las tinieblas sean echadas fuera. No podemos ser testigos de Jesús si realmente no lo hemos encontrado en la confesión, abriendo totalmente nuestra vida a su amor, a su misericordia, sin imponer, sin esconder. San Pablo es un modelo de eso, y además de abrir esa maravilla de encuentro con Jesús a los demás. Es que Jesús es grande, pero ¿cómo? Dinos lo que hizo en tu vida. ¿De dónde me sacó? En un hoyo, en un pozo de muy profundo.
porque su mano es poderosa. ¿De dónde me sacó? Yo eso y eso y eso y eso y eso. Así la gente adora a Jesús. Es verdad. Entonces, si hay una persona que tiene tu problema como tú lo tenías antes, se dice, pero es posible, sí. La salida es posible. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el camino que nos conduce a la vida. Entonces es posible. Porque hay mucha gente que vive maldiciéndose, pasa su tiempo maldiciendo a sí mismo, a sí misma. Es que yo no me puedo curar. Es que yo nunca me curaré de eso. Pero ¿qué estás diciendo? Esas palabras son del demonio. Es el demonio que quiere apoderarse de ti. Mientras se dice, si profesas con tus labios que Jesús es Señor, serás salvo. Y tú decías, nunca me salvaré, pero ¿cómo puede ser? ¿Sabes quién es Jesús? Dar testimonio, como San Pablo, es ser generoso. Es dar su vida a los demás. Es desvestirse, desnudarse, como Jesús en la cruz, para que el mundo se salve. Sin vergüenza a nadie. Y necesariamente haciendo eso, tu sangre también será derramada, claro. Porque hay personas que te insultarán, que oirán, que te menospreciarán por eso, pero a través de esos sufrimientos, de esas cruces, Jesús irá liberando más a lo más. Los que proclaman a Jesús son testigos que lo encontraron y cambió su vida. Ellos mismos son, diría, un evangelio vivo que el mundo lee. Jesús me ha cambiado, me ha llenado. Esa vergüenza, ¿cómo curarse de esa vergüenza? Justamente pasando por ese arrepentimiento, porque a veces y confesión. Primero en la confesión individual, secreta, porque allí es más fácil. Pero desde allí uno recibe la gracia de poder contar a los demás las maravillas de Jesús que ha encontrado. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y en la iglesia, en general, nos hemos acostumbrado a tapar. Y en eso hemos ido impidiendo al Espíritu Santo, que es luz, que es fuego. Como Jesús dice en Mateo 10, que nada se quedará escondido. Así. Y poniendo a la luz lo escondido, que el demonio no quiere que desvelemos, y él pierde. Y la luz invade nuestra vida. No sé si hay alguien de vosotros que encontró a un estafador, o no sé cómo se le dice, por internet. Una de las cosas que piden es el secreto. Por favor, que no lo digas a nadie. Mira, dentro de poco vas a ganar dinero y esa gente te puede hacer daño. Que no lo digas a nadie, ni a tu madre, ni a tu padre, ni a nadie más. Es un secreto. Y ya
Cuando tú estás de acuerdo para guardar ese secreto, eres una persona muerta, manipulada a muerte. Y el demonio maneja también en otros ámbitos las cosas así. Y hay personas que se atreven a impedir a los demás. No, ese pecado no hace falta que te confieses. Por eso la Iglesia impidió una cosa en el derecho canónico. Cuando un sacerdote fornica con una chica, o hoy en día con un chico, no le puede dar la absolución de ese pecado. Nulo, inválido. Y cuando lo intente. Y a veces ocurre, porque hay de todo bajo el sol. Porque esa persona no conoce el derecho canónico, se le dice, ahora sí, te voy a dar te voy a confesar. Pero eso no puede ser. Eso nunca se hace. Esa persona no te puede confesar, es cómplice. Esa confesión no es válida. Ya. Si alguien que lo ha hecho, que sepa que nada, que hay que reempezar y confesar también eso. Y el secreto justamente es para romper la cadena del secreto del mal. Poner una luz de la Iglesia en ese túnel de maldad. Jesús dice en Mateo 10, no les tengáis miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decídelo a la luz. Y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. Mateo 10, 26 a 27. En el mundo del ocultismo, en el mundo del esoterismo, hay secreto de muerte. Cuando lo digas, morirás, que lo sepas. Y Jesús, totalmente al contrario. Dilo, aunque te tenga que matar. El contrario. Así es la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 8:12. Ser testigo de esa luz es dejar justamente que toda la vida sea alumbrada. Pasado, presente y futuro. Todo lleno de Jesús, sin oscuridades. Es un don del Espíritu Santo, claro. Pero hay que atreverse a pedírselo. Si todavía no te has confesado bien, pídeselo al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Por vergüenza, por miedo. Si el Espíritu Santo te está tocando para que dé testimonio que saliste de la lujuria, que es el pecado más vergonzoso. Claro, uno de los más vergonzosos. Y es lo más. Y es más fácil uno decir que se enfadaba, decir que se emborrachaba, pero decir que fornicaba, eso es un don especial. Y el Espíritu Santo va dando esos dones para los que se dejan llevar por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la luz. Y eso destruye mucho a Satanás. Os digo una cosa. Eso de los abusos,
de cualquier tipo, que sea en familia, que sea en... Si no hubiera ese secreto, justamente que he hablado, que Satanás ha ido, cuando lo digas te mataré. Así, diciéndotelo tu padre. Cuando lo sepa tu madre, te mataré. Eso ya la niña o el niño lo guarda, ya casi lo olvida. Totalmente la memoria se organiza para que no lo recuerde. Y eso justamente es un túnel de oscuridad en el que el demonio se va escondiendo. Claro. Y a veces hay pactos de secreto antes de que eso se haga. Asegúrame primero que nadie lo sabrá. Porque tiene sello de secreto el demonio. Y todo eso, en el satanismo, ocultismo, en todo, el secreto es muy importante. Y Jesús ya diciéndonos lo que hemos escuchado. Anunciar su misterio de salvación a todo el mundo y del mundo entero. Proclamad el Evangelio, mostrando a todos que yo murió en la cruz. Si es que eso, imaginemos que eso pase y se crucifica a un familiar tuyo. Eso sería... ¿A cuánta gente lo contarías? Es que mi padre murió, punto. A decir, es que se lo quitaron el vestido, se murió. Como los franceses dicen que no se habla de esa cosa que se usa para ahorcarse, que no se habla en una casa de una persona que lo hizo. Es una herida, justamente. Pero Jesús, Él, nos llama a proclamar esa muerte. Lo celebramos en mi misa. Y no hay nada de escondido. Incluso su corazón, como lo hablaba en un día, se abrió al público con una lanza. Y todos miraron dentro. Si entonces nosotros seguimos a Jesús, el Espíritu Santo que nos dé realmente ese don de proclamar las alabanzas suyas sin decir, es que hay que sanarse de esas vergüenzas y miedos que te atan. Primero pasando por una buena confesión. La confesión ungida por el Espíritu Santo. Esa confesión que va convirtiendo al sacerdote mismo. Esa persona de verdad ha encontrado, pero está hablando de manera libre. Ya conocéis el testimonio de Cantalamessa. Se incorporó en la renovación porque escuchó las confesiones de los carismáticos con esa libertad de hablar de su vida sin todo poner fuera. En el nombre de Jesús. Y dice, el Espíritu Santo está aquí. Y desde entonces, el Espíritu Santo le ha ido atrayendo justamente hasta hacerle entrar en la renovación carismática. Ser testigo de esa manera es una llamada del Espíritu Santo. Claro que o todos somos llamados y responden pocos, como Jesús lo dice. Pero que sí hay los que responden. Claro. Sobre todo en la renovación carismática es un don. Ese testimonio. Si es que ya eso vivía así, pero ya no. Soy de Jesús. El Espíritu Santo me ha llenado. Así. Que el Espíritu Santo nos libere en el nombre de Jesús. Por oración de la Virgen y de todos sus santos. De esas vergüenzas, miedos. Ven, Espíritu Santo.